Os voy a presentar un nuevo plan estratégico, realmente recorriendo un poco el camino, sobre todo que hemos hecho ya no desde épocas anteriores a nuestra salida a bolsa, sino desde la salida a bolsa hasta aquí. Y me gustaría bajaros un poquito las expectativas, deciros que bueno, no vais a ver nada especialmente diferente, vais a ver Dominion, vais a ver lo que somos, vais a ver una compañía con una cultura muy clara, muy marcada, una compañía muy diversificada, una compañía que ha demostrado que en situaciones complejas se ha comportado muy bien y se sigue comportando muy bien, y que lo que buscamos es sobre todo simplificar el mensaje, ¿no? Y que nos entiendan mejor, porque siempre el comentario general, que ya me lo habéis dicho algunos, es que es una compañía muy difícil de entender, ¿no? Y bueno, pues sí, reconozco que es una compañía transversal, que no es una compañía verticalizada y que si la ves desde un punto de vista vertical puede dar la impresión de que hacemos muchas cosas. Pero yo haré un esfuerzo por simplificar el mensaje e intentaros trasladar cuál es la esencia de la compañía. Bueno, vamos a empezar por este nuevo plan. ¿Por qué un nuevo plan? Bueno, pues porque es el momento. Como sabéis, fundamentalmente estamos acabando el anterior, que lo presentamos, si no me equivoco, el 19. Ya decíamos el 19 que venían tiempos complejos y que era difícil prever el futuro, ¿no? Y aquí estamos, 2023, con el plan anterior prácticamente finalizado y yo creo que, por lo menos en la casa, estamos muy satisfechos con el cumplimiento, aunque le haremos, como os digo, en este foro un seguimiento detallado, ¿no? También han ocurrido una serie de eventos en la propia casa, de venta de algunas actividades, inclusión de nuevas actividades, que nos hacen replantearnos o definir de nuevo la compañía, ¿no? Y, como siempre, ponernos nuevos retos y continuar en el camino. Aparte, bueno, la incertidumbre, sabéis que ha venido para quedarse. Hemos tenido, como os decía, pues unos últimos 3 o 4 años. El otro día en la Junta decía nuestro presidente que no es que hubiera cisnes negros, ¿no? Que es que ha venido una banda entera de estorninos. Pues es cierto, no ocurren más que cosas, que las veremos, y eso nos ha llevado a que cambie un poco toda la visión macro, ¿no? Y que, bueno, pues que estemos sufriendo procesos de desglobalización o de relocalización de compañías que nos obligan a replantear también nuestra estrategia, ¿no? Y cómo no, que el mercado, por lo menos en nuestra opinión, pues no recoge el valor de la compañía, ni el que trasladan los propios números de la compañía, ni el valor oculto que hay en muchas de las actividades de la compañía. Y lo que pretendemos con este nuevo estratégico es, de alguna forma, ser pues más claros o definir mejor o tratar de trasladar mejor el valor que hay en esta compañía. Y trasladar que al final nosotros lo que somos unos gestores, creo que en Dominion hay una gestión, yo diría, muy buena, que la llevan a cabo un top 100 empresarios que manejan 12.500 recursos, con una cultura muy clara, con una cultura que les lleva a una diversificación muy clara y que ha ayudado mucho en estos tiempos convulsos, y que tienen muy claro lo que hay que hacer y, sobre todo, que reaccionan muy rápido ante la adversidad y ante las oportunidades. Y bueno, esto nos ha llevado a un nuevo plan, pero lo que me gustaría también es repasar un poco dónde hemos estado y dónde estamos hoy en día, ¿no? Bueno, lo primero y lo fundamental es que, creo que todos lo sabemos aquí, como os decía, es que la incertidumbre ha venido para quedarse. Bueno, siempre pasa algo. Lo hablaba también ahora con alguien, no sé con quién, pero que, bueno, que están todo el rato pasando cosas, ¿no? Unas que nos han afectado más y otras que nos han afectado menos, ¿no? Un poco en el recorrido que os pongo en la presentación, en la slide siguiente, que no quiere pasar. Os he tratado de marcar un poco en negrita lo que más ha afectado a Dominion, pero bueno, fundamentalmente en el 19, si no me equivoco, fue el estallido social en Chile, que sabéis que hacemos mucha actividad en Chile y lo sufrimos de forma importante, pero bueno, es un país entre 35, tuvo su incidencia, pero nada más que eso. El 2020, que os voy a contar, fue el año horrible del confinamiento COVID. Ahí lo que trasladamos a los mercados es que nuestra posición era
no deteriorar balance, mantener la compañía como estaba y, bueno, y al final pues no fue un año tan malo como esperábamos, fue un año que acabamos, si no me equivoco, generando 12 millones de beneficio neto y más de 30 millones de caja libre, ¿no? El 21, pues tuvimos también todos los problemas provocados arrastrados quizá por el COVID, con los problemas logísticos, sobre todo con microprocesadores, que afectaron a muchos de nuestros clientes, y empezó ya la escalada del precio de la electricidad. Y al 22, por si no hubiera ocurrido poco, ya creyendo que iba a ser un gran año, y hablábamos de los felices años 20, y que venía una buena época después de tanto disgusto, pues empezamos con la guerra de Ucrania, con lo que genera, con el desabastecimiento energético, con la subida de tipos y, por supuesto, con la inflación, ¿no? Todos ellos elementos que nos afectaron en diferentes parágrafos de nuestras cuentas, ¿no? Y aún así, pues hicimos un año en línea con lo que teníamos presupuestado, ¿no? y en línea con lo que veíamos en nuestro plan. ¿Por qué? Pues como os decía al principio, ¿no? por nuestra cultura, por esa diversificación que ha sido fundamental para sobrellevar digamos, esos momentos, ¿no? Y porque la actuación de nuestros empresarios, de nuestros ejecutivos, pues siempre ha sido muy rápida en casi todos sus ámbitos, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Si hacemos un análisis cualitativo del plan, y si lo recordáis, bueno, pues hablábamos de generar propuestas diferentes, ¿no? Propuestas de valor diferenciales en diferentes ámbitos, ¿no? Hemos puesto un tip a la derecha en los que hemos cumplido y en los que hemos tenido que dibujar una nueva estrategia. Hemos puesto esa especie de flecha dividida, ¿no? Bueno, veis en servicios Business to Customer, Smart House, pues teníamos una estrategia muy definida de tener el cliente en propiedad, y en el camino de este plan nos hemos dado cuenta que eso es muy difícil, sobre todo en situaciones de dificultad, ¿no? Con los precios de la energía como estaban, en un momento de la pandemia en que no puedes dar de baja un impago, etcétera, 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 fuimos conscientes y nos dimos cuenta de que no podíamos competir con las grandes utilities. Pero que hicimos reaccionar muy rápido y poner en valor nuestra cartera. Y lo hicimos, pues me hace recordar que en 4 o 5 meses, ¿no? Y llegamos, como sabéis, a un acuerdo con Repsol y cambiamos toda nuestra estrategia, ¿no? Ya lo comenté, no en la Junta de este año, sino en la Junta del anterior, una frase que decía que los clientes en gestión y los activos en concesión, o sea, los clientes los vamos a gestionar, pero no son propios, y empezamos a trabajar en energía con Repsol, como os digo, en telco con MásMóvil, a través de marca blanca, y empezamos en ese proceso de cambio estratégico, convirtiéndolo más en un servicio comercial hacia determinados ya clientes nuestros, que en una propiedad del cliente propiamente dicha, ¿no? En servicios business to business, pues ha ido haciendo un magnífico trabajo hacia ese proveedor de servicios Tier 1, un proveedor de servicios transversal, y la verdad que estamos muy satisfechos, ¿no? Hemos ido aplicando transversalidad en diferentes ámbitos y lo iremos viendo, ¿no? Y en soluciones, pues con esa visión 360, ampliando mercados, salimos de Latinoamérica, entramos en África, hemos hecho grandes proyectos como el de Angola, proyectos que tienen su continuidad, hemos seguido creciendo en Centroamérica, en países complicados como puede ser Nicaragua, o hemos continuado creciendo en países como Chile, manteniendo siempre una cartera muy sana, una cartera importante, una cartera que nos da la garantía de al menos 2 años de desarrollo de soluciones, que nos da una especie, y entenderme lo que quiero decir, de recurrencia estadística, ¿de acuerdo? Respecto a la diversificación, ¿qué os voy a decir? Pues desde el punto de vista geográfico hemos ido creciendo en países, hemos abierto, y en este momento como un país bastante potente, Colombia, como os decía antes, Angola, y a nivel sectorial, pues en este momento tenemos un desarrollo importante en telco en Alemania, cosa que al empezar este plan ni existía, solo teníamos servicios industriales, ¿no? Y en este momento estamos con despliegues de fibra importantes en Alemania, aprovechando toda la experiencia que hemos ido acumulando, primero en España y luego en toda Latinoamérica. De respecto a la digitalización, pues no os voy a hablar mucho porque os aburriría y me alargaría mucho, pero bueno, para nosotros es nuestra herramienta, es la herramienta que nos hace diferentes, es la herramienta que nos hace eficientes, y hoy en día la herramienta que no solo nos hace eficientes, sino nos hace sostenibles, entendiendo sostenibilidad como eficiencia, ¿no? Y la organización, pues adaptarla, y adaptarla, como os decía, de forma muy rápida. Pues incorporamos todas las actividades de servicios industriales, que eran una división independiente, los que conozcáis un poco más la compañía,
y venían de aquel mundo que se llamaba Veroa, y ya hoy en día están integradas como un servicio más, un servicio dentro del mundo Tier 1, un servicio más dentro de la unidad de servicios sostenibles que dirige Germán y os presentará luego. En resumen, que estamos francamente contentos con el desarrollo de la compañía desde un punto de vista cualitativo. Entrando en la parte más cuantitativa, bueno, pues os diría que hemos cumplido todos los KPIs, siempre nuestra disciplina financiera ha funcionado. Nos proponemos siempre, como digo yo, techos de cristal, para ver si conseguimos mejorar cosas que parece que no son mejorables, y nos pusimos como un KPI importante, pues que la estructura, al final es algo que sabéis que siempre está ahí en momentos buenos y momentos malos, es difícilmente ajustable, estuviera por debajo del 3%. Hoy en día lo tenemos en el 2,4%, ¿no? Yo creo que en comparables con compañías, pues es un número magnífico, ¿no? Compañías comparables pues pueden estar por el 6, por el 6,5, por el 7% de estructura en sus gastos, ¿no? Respecto al CAPEX, a pesar del crecimiento orgánico y los greenfields, pues hemos tenido un control de CAPEX y CNO. El CNO se ha mantenido prácticamente estable en todo este proceso, y el CAPEX muy controlado. Es algo que se controla mucho desde la dirección de la compañía, y que, bueno, pues al final tanto CAPEX como CNO son para nosotros dos elementos que son inversión y que tenemos que controlar en cada mini fábrica de la compañía. La deuda financiera EBITDA, a pesar de la última operación que hicimos a fin de año, que fue la operación de incorporación de la actividad de infraestructuras para pegarle un empujón o aprovechar el boom renovable, la hemos mantenido por debajo de ese 2 por. El negocio tradicional sin infraestructuras está en caja positiva y sigue en caja positiva, y nuestra intención, como vamos a ver en el plan, es siempre tener una tendencia a tener caja positiva, ¿no? A pesar de que tengamos infraestructuras, ¿no? El M&A como mecanismo acelerador, pues no ha ido como nosotros esperábamos, fundamentalmente por el valor de nuestra propia acción. Nuestra valoración en el mercado frente a la valoración de compañías que estaban fuera, pues digamos, hacía muy difícil cualquier operación de M&A, y nos ha llevado a que nuestra mejor inversión era recomprar nuestras propias acciones. Sabéis que en este momento habremos recomprado un 12,5%, la verdad que no recuerdo el número completo, sé que un 10% ya lo hemos amortizado, y bueno, hemos considerado que era la mejor inversión que podíamos hacer. Y la verdad que estamos satisfechos con ellos, y estoy convencido que lo veremos. Estoy convencido que lo veremos. En cualquier caso, hemos llevado a cabo ciertas adquisiciones, pequeñas bolt-on, pero en todo el plan, si hacéis un análisis detallado, veréis que el crecimiento ha sido todo orgánico. Hemos adquirido más o menos 60 millones de pequeñas compañías y hemos vendido prácticamente 60 millones. En el nuevo plan vamos a hacer un pequeño cambio de reporting, que entiendo entrará en detalle luego Patricia, en que incorporaremos a la cuenta, aunque ya estaba, vamos a recordar que hacíamos un ajuste en las ventas de la compañía por la venta de terminales. Dejaremos de hacerlo porque ya en este momento es un número pequeño, me parece que algo inferior a 100 millones, y como el año pasado vendimos la cartera de energía, que era más o menos 100 millones, por dejar un poco los números de la compañía de forma transparente, clara, que todo el mundo lo entienda, e intentar simplificar mucho la cuenta, que no haya ventas ajustadas, que no haya EBITDA, que haya EBITDA, que haya EBIT, que haya EBT, que haya los KPIs clásicos, para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando. Y por último, pues hemos repartido un tercio del beneficio neto, ¿no? que yo creo que ha sido importante, y que ese tercio del beneficio neto, sumado a la recompra de acciones, pues ha supuesto más de 100 millones o 100 millones holgados que se han repartido en todo este periodo a los accionistas, ¿no? Y bueno, tener en cuenta también que, a pesar de que las situaciones de contorno han cambiado, sobre todo en la parte de abajo del balance, porque ya el año 2022 tuvimos un impacto importante en varias partidas, pero por destacar dos, una evidentemente en el gasto financiero, que el año pasado supuso 2 millones más de gasto directo financiero, y tuvimos otros 5 millones de impacto en el equity swap, que de alguna forma protege las stocks, simplemente por valoración de compañía, pues tuvimos un impacto no esperado, digamos, de 7 millones. Realmente este impacto por otras componentes diferentes de cambio fue algo superior. Pero, para que nos situemos, ya en el 2023 el impacto de gasto financiero
estará por encima de los 20 millones. Entonces, bueno, quiero decir que tenemos que entender esas situaciones absolutamente inesperadas. En cualquier caso, y teniendo en cuenta eso, entendemos que con el cierre del 2023, tanto los dividendos cobrados por los accionistas como el beneficio, la suma de beneficios ordinarios del plan es equivalente o es igual que el que preveíamos en el plan, ¿no? Y en base a eso decimos que, bueno, estamos francamente satisfechos con el cumplimiento. Siguiendo con la cuenta y sin aburriros, porque es pasado, bueno, pues deciros que estimamos crecer al 5% en ventas y hemos crecido al 10%. Y que si estimábamos crecer al 10% en EBITDA, hemos crecido al 15%, ¿no? Y que el beneficio neto comparable, pues como os digo, se ha mantenido a pesar de todas estas incidencias que hemos tenido en la parte de abajo de la cuenta, en la parte referida al balance, en números equivalentes, y gracias a la amortización de acciones estamos en línea con lo que esperábamos o lo que esperaban nuestros accionistas, ¿no? La generación de caja ha sido excepcional. En todo caso, siempre empezamos con el 60% del EBITDA, y cuando se incorporó el IFRS 16 cambiamos al 75% el EBITDA y hemos cumplido este KPI siempre, y hemos mantenido un RONA que a mí me parece espectacular, un RONA superior al 20%, que, como veréis, a pesar de la incorporación de infraestructuras, pretendemos seguir manteniéndolo en el nuevo plan. Luego, poco más que contaros. Deciros que, bueno, pues que estamos muy satisfechos y que, bueno, que yo creo que a estas alturas, y hablando de 2023, pues esto nos da, creo, cierta credibilidad en el cumplimiento de números. Y más si tenemos en cuenta que ya desde la incorporación anterior en CIE, pues yo creo que hemos sido desde el primer año de incorporación bastante cumplidores. Hemos cumplido siempre con creces los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Como os digo, esto no voy a decir que es fácil, porque nunca es fácil, ¿no? Pero sí está muy vinculado a nuestra cultura, ¿no? Y sobre todo, pues, a esa diversificación, a esa capacidad de movimiento rápido en oportunidades y adversidades, y sobre todo la disciplina financiera, que estamos aquí para lo que estamos, que es generar caja, no estamos aquí para bueno, vamos a entrar en las claves de esta nueva conceptualización y qué queremos trasladar al mercado. Bueno, pues queremos trasladar tres cosas muy claras. Lo primero, simplificación. Queremos simplificar la compañía. Queremos que se entienda fácil lo que hacemos, ¿no? Independientemente de que estemos en muchos o en pocos mercados, ¿no? Queremos una compañía más recurrente. ¿Por qué? Porque, como os decía, la incertidumbre ha venido para quedarse y queremos estar aún más tranquilos. Ya teníamos, si recordáis, al principio del otro plan apuntábamos a un 50% de recurrencia por el área de servicios, y ahora, entre los servicios que han seguido creciendo y de forma importante en nuevas verticales, como puede ser la energía, que planteábamos en el plan y crecer, y hemos crecido de forma orgánica y en este momento ya supone más de un 20% de nuestra cuenta, bueno, pues tener una compañía más recurrente. Y, por último, pues una compañía que esté totalmente ligada a este proceso que estamos viviendo de sostenibilidad, ¿no? O que aproveche las oportunidades que ofrece la sostenibilidad, o que nos permita a nosotros generar valor haciendo que nuestros clientes sean más sostenibles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos hacia un mundo que es más eficiente y sostenible, ¿no? A todos los niveles. Ya digamos como una macro tendencia clara, pero todavía más empujada por una relocalización de industrias o actividades, ¿no? Lógicamente, las industrias que se recolocan en Europa o en Estados Unidos pues tienen que cumplir unos estándares diferentes a los que posiblemente cumplían en otros mercados. Lógicamente, posiblemente no sea muy razonable que no cumplieran los estándares en otros mercados, pero es un hecho, ¿no? Y además requieren estas industrias en su relocalización pues mayores niveles de automatización, de digitalización, al final mayores niveles de eficiencia. ¿Por qué? Porque tienen que competir con otros mercados con algunos de sus paragraphs en sus costos superiores, que va a ser principalmente la mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos ahí y somos capaces de ayudar a nuestros clientes a adaptarse, ¿no? Y, bueno, la reflexión que hemos llevado a cabo se ha movido en tres transiciones, que las conocéis, dentro de las macro tendencias generales geopolíticas, tecnológicas o relacionadas con la sostenibilidad, ¿no? La primera, la transición energética. Sabéis que se está empujando mucho en este momento, fundamentalmente
alrededor del mundo renovable, aunque yo soy de la opinión de que tendrá su empujón importantísimo, pero que habrá un momento, que lo difícil en estos temas es acertar en el tiempo, en que la energía se convertirá en un servicio, entenderme, de tarifa plana, ¿no? Seguirá un poco la estela que siguieron las telecomunicaciones, ¿no? Pues, tendrán su empuje, hasta que al final, dentro de un crecimiento importante de las renovables, de un crecimiento importante del autoconsumo, llegaremos a un momento en que lo que estemos pagando prácticamente son los mantenimientos o servicios de operación de red, ¿no? Y acabaremos y estamos muy atentos a eso, pero, como siempre, Dominion, aprovechándose de las oportunidades que hay en el camino, ¿no? Y vamos a estar empujando ya no solo lo que son los servicios en utilities relacionados con la energía, que lleva de forma magnífica Germán, como en el desarrollo de proyectos que tienen que ver con la energía, que nos va a hablar de ello Roberto, ¿no? Luego, la transición industrial, pues lo he comentado, fundamentalmente alrededor de la relocalización, pero bueno, requerimos industrias, en cualquier caso, mucho más automatizadas, mucho más digitalizadas, con presencia importante o cada vez más de la inteligencia artificial, de alguna forma que consigamos que sean más eficientes y que sean competitivas, aunque estén en mercados, entenderme lo que quiero decir, por causa de alguno de sus costes, no competitivos, ¿no? Y la transición digital, donde hemos estado siempre, pero bueno, el dato cada vez tiene mayor importancia. Dato no estructurado, ya en su momento en la salida hablamos de ese tsunami de datos. Bueno, obtener valor de los datos y ser capaz de tomar decisiones con los datos y darle de comer a esas inteligencias artificiales para que generen eficiencia alrededor del dato. En cualquiera de las tres, nosotros estamos muy presentes y nos sentimos, la verdad, que francamente cómodos, ¿no? Nuestro propósito al final es hacer posible que estas transiciones se lleven a cabo y yo considero, quizá con poca humildad, pero que somos ganadores de esos movimientos, ¿no? Habilitadores, facilitadores para que nuestros clientes pues, se vayan posicionando en estas transiciones, ¿no? ¿Y qué queremos que sea Dominion? Pues yo suelo contarlo de forma sencilla. Bueno, aquí tenéis una slide que lo intenta hacer, pero es muy difícil. Dominion es una compañía de servicios, con una concepción de servicios. Le podéis llamar también servicios 360, le podéis llamar servicios Tier 1, le podéis llamar servicios One Stop Shop. Le podéis llamar como queráis. Lo que hacemos es proveer servicios con una herramienta muy potente tecnológica que lo que hace es que seamos más eficientes que nuestros competidores y que, por tanto, nuestros clientes sean más eficientes porque trasladamos la eficiencia. Esto es lo que hace Dominion. Y sé que hacemos servicios, por ejemplo, en mantenimiento de redes de telecomunicaciones o mantenimiento de redes de alta tensión. Cuando tú estás hablando de la herramienta, que es lo fundamental en este proceso, y os hablará de ello en detalle Germán, aquí lo único que va a cambiar es un pequeño modulito. En el caso de redes de alta tensión o redes de fibra óptica, pues el módulo de seguridad. Pero es un módulo entre un montón de APIs que forman la herramienta general y que no cambian de forma importante el proceso. Hay cambios, lógicamente, por geografía, porque las cosas anden diferentes. Nosotros, en gran medida, en este tipo de servicios, funcionamos con muchísima subcontratación, porque el valor está arriba, está en la herramienta, y es lo que hacemos, servicios. Yo os digo que no hay gran diferencia en si estamos manteniendo la automatización de una factoría o estamos manteniendo una red de telco o estamos en una red de energía. Conceptualmente, estructuralmente, es lo mismo. Y esa es nuestra área de servicios. Nuestra área de proyectos es un área con una visión 360. ¿Por qué 360? Porque queremos ver la cadena de valor completa. ¿Por qué queremos ver la cadena de valor completa? Porque los márgenes no están repartidos de forma adecuada. ¿Por qué no están repartidos de forma adecuada? Bueno, pues porque depende las dificultades de los mercados. Si tú coges un proyecto global en que tienes un diseño, un desarrollo, una financiación, por supuesto el EPC y su operación y mantenimiento, y vemos la cadena de valor completa, igual hay 40 puntos de margen de contribución. Si tú coges el EPC solo, igual estás asumiendo los riesgos de toda la cadena y te quedas con 7 puntos de margen de contribución. Luego, eso para nosotros no tiene ningún sentido. Queremos tener la visión completa. Por eso le llamamos proyectos 360 y en esa visión completa extraer valor de las diferentes actividades que nos interesan. En una de ellas, y fundamental, es la financiación de los proyectos 360. La financiación clásica, inicialmente en países hippie o países de alto endeudamiento, pero luego lo hemos llevado a otros países que podíamos tener dificultad de cobro, ha sido a través de ECAs. Hemos llegado a acuerdo con ECAs, fundamentalmente nórdicas,
con bancos comerciales que se endeudan con el país correspondiente con riesgo europeo y como controlamos toda la cadena de valor completa, incluida la financiación, pues hacemos proyectos muy rentables. Hemos podido hacer proyectos en Honduras, hemos hecho proyectos en Nicaragua o hemos hecho proyectos en Angola, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una forma de financiar un tipo de proyectos. Otra forma de financiar proyectos ha sido por la vía concesional. En países, vamos a decir, más serios, en que consideramos no tener riesgo de cobro de unas concesiones, pues nos hemos metido en la parte concesional. No porque para Dominion sea estratégico estar en una concesión, que no lo es. Para Dominion es estratégico hacer el EPC completo, el proyecto completo, diseñarlo, desarrollarlo, mantenerlo y operarlo. Y ahí hemos entrado en el mundo hospitalario, ¿no? Y como tal hemos participado en diferentes concesiones. El Hospital La Reina, luego estuvimos en Antofagasta. En Antofagasta, por ejemplo, llegamos a tener un 30%, era un buen momento en aquella época. Pasacir, íbamos como socios, íbamos a tener un 30%, en el proceso liquidamos 15 puntos, porque era suficiente para nosotros para tener una persona en el Consejo y proteger nuestros intereses, y hoy en día mantenemos el 15%. Con el 15% que liquidamos ya recuperamos todo el equity, toda la deuda participativa, ¿no?, que aportamos. Seguimos con ese 15% y lo mantendremos mientras nos interese mantener unos márgenes maravillosos en el mantenimiento del hospital y mientras nos interese controlar la reposición de equipamiento tecnológico que hay que hacer en la vida del contrato. Al final, esa forma de financiar el proyecto lo que hace, y quiero que entendáis, es proteger nuestros márgenes industriales. Para nosotros lo fundamental es el margen industrial. Cuando saltamos al mundo renovable, nos empieza a ocurrir lo mismo. ¿Qué hacemos en el mundo renovable? Bueno, inicialmente tomamos la decisión de rotar todos los activos rápidamente y, bueno, eso nos empieza a generar que, bueno, entre que financias un proyecto y otro nos empieza a generar problemas y vemos que podemos estar perdiendo valor. Luego lo tomamos como decisión en esta creación de sociedades promoción vehículo con cierto endeudamiento, bueno, pues buscar clientes que compartan, socios que compartan con nosotros este tipo de proyectos. Socios que estén interesados en lo que es un IPP. Que nosotros no estamos interesados en lo que es un IPP, nosotros estamos interesados en el margen industrial, tanto en el proyecto como en el mantenimiento, ¿no? Y entonces, bueno, tomamos una decisión estratégica de buscar socios regionales que aporten algo más que el dinero. En el caso de Latinoamérica, optamos por un socio que domina la región, que se llama CMI, en su momento Sociedad Telefónica, y empezamos el desarrollo con él. Y empezamos con la búsqueda en Europa. Y estamos en este momento en ese proceso. Siempre con un concepto de que no queremos ni consolidar deuda, por lo que no consolidaremos EBITDAs, y que no tenemos ningún interés en tener grandes participaciones en ninguna inversión renovable. Tenemos el interés de proteger nuestro margen industrial. Y entonces, bueno, lo que buscamos en este tipo de inversiones es que tengan fundamentalmente liquidez. Yo suelo trasladarle, luego lo contará Roberto, pero suelo decirle que, bueno, pues yo lo considero casi como el cerdito aquel de ahorro del banco, ¿no? O sea, que cuando quiera necesite el dinero porque tengo una operación corporativa, la pueda poner en valor, ¿no? Y todas las operaciones que estamos estructurando las estructuramos en ese modelo, pero entrará Roberto en ese ámbito. En resumen, somos una compañía de servicios, somos una compañía de soluciones, de la que por su forma de financiar o por esa visión 360 aflora un área de infraestructuras. ¿De acuerdo? Espero haberos explicado lo que es Dominion de una forma sencilla. Si no en el Q&A pues, intentaré repetir. Y si no, pues os tiraré la tiza, como hacía el profesor. Bueno, empezamos. Simplificación. Pues nos quedamos con 3 reportes. Servicios, proyectos, con 3 tipologías de financiación, como os decía. A través de algunos proyectos aflorarán infraestructuras. En servicios, con esa concepción Tier 1, os la va a contar en detalle Germán, no quiero tampoco pisarle su presentación. Con tecnología, para ser más eficiente, y con sostenibilidad, porque para nosotros, y como lo vais a ver posteriormente, sostenibilidad solo es eficiencia a largo plazo. Si no eres sostenible, no vas a ser eficiente. Proyectos 360 con una visión global de toda la cadena, extrayendo las partes de la cadena que nos interesen y donde vemos que hay más valor. Una cartera que busca cuasi recurrencia. Habéis visto que en el proceso de los últimos años hemos mantenido una cartera casi siempre por encima de 600. Ahora podemos tener momentos de subida en función de cómo está el mundo renovable o el mundo de desarrollo hospitalario. Pero bueno, para nosotros es un mundo que yo le suelo llamar de recurrencia estadística.
y un área de participaciones significativas, que, como os he dicho, protege el negocio core, lo que hace es proteger el margen industrial y siempre queremos, en nuestros acuerdos con nuestros socios, que sea asimilable a caja a medio plazo. Y lo poco que consolidamos en el proceso pues nos aporta recurrencia, porque ya sabéis cómo funcionan estas concesiones. Luego, a nivel de recurrencia, es elemento fundamental para nosotros ante la incertidumbre, es un elemento que nos permite pensar, con tranquilidad, bueno, pues que ante cualquier problema, como el que pudo haber con la pandemia, sentarnos y decir qué hacemos, ¿no? Y no estar preocupados por la caja de la compañía, ¿no? Sino tener suficiente holgura. Pues buscamos una recurrencia ahora ya superior al 60%, que viene sobre todo por el crecimiento de los servicios, que ha sido espectacular y además de forma orgánica, como crecimiento de márgenes en esos servicios, como participación en infraestructuras. Esto nos llevará a una compañía que en prácticamente cualquier circunstancia, salvo que alguien estire un pepino, pero prácticamente en cualquier circunstancia, tenga un EBITDA siempre garantizado superior a unos 100 millones, ¿no? Estemos en casi cualquier circunstancia tranquilos. Algo que ya hemos visto, ¿no? en otro tipo de estructuras un poquito más bajas en la pandemia, ¿no? Que a pesar de lo que ocurrió, a pesar de estar parados, a pesar de todo el B2C parado, a pesar de la mayoría de los servicios parados, pues conseguimos generar 30 millones de flujo libre, ¿no? Y una compañía sostenible. Y aquí, pues, si me permitís, pues, me alargo levemente porque, bueno, pues creo que es una oportunidad de negocio grande, es fundamental para el crecimiento de Dominion, ¿no? Como os decía, sostenibilidad para nosotros es eficiencia a largo plazo y la eficiencia es parte del ADN de Dominion y lo sabéis, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo, son los ajustes necesarios para irnos adecuando a este mundo que viene, ¿no? Y todos nuestros empresarios, estos directores de minifábrica, nuestros ejecutivos, nuestro top 100, está llevando ya hace tiempo cambios en sus unidades que nos llevan a poder trasladar esta sostenibilidad, ¿no? Aquí deciros que, bueno, que la verdad que estamos muy satisfechos con la evolución, ¿no? Teníamos el 2021, si no me equivoco, un 15% de actividades elegibles, sostenibles, taxonómicas, que es esa palabra horrible que se utiliza en Europa. Cumplíamos la taxonomía en un 15%, ya el cierre del 2022 estamos por encima del 30%, en el 35% de actividades sostenibles, teniendo en cuenta de que de los 6 objetivos que ha definido Europa solo hay 2 aprobados. En esos 2 aprobados nos llevan a que nuestra compañía un 35% de sus ventas sean taxonómicas y además con un 99% de elegibilidad. ¿Qué pretendemos? Pues que Dominion es una compañía 100% sostenible. 100% siempre es imposible, pero cercano al 100%. Ya estimamos que con la aprobación de los siguientes 4 objetivos que tiene la Comunidad Económica Europea, supera el 60 con creces, estaremos en un 66% de actividades sostenibles, y cuando se incorporen las actividades sociales, las que tienen que ver con la salud o con telco o con educación, pues estemos muy cerca de ese 100 que os digo, ¿no? En un 90 y tantos. ¿Esto qué quiere decir? Que somos una empresa pues, absolutamente taxonómica. Y lo que ocurre en este mundo es que si yo soy taxonómico, mi cliente es taxonómico. O que la taxonomía de mi cliente depende de mí. Luego me da una ventaja competitiva importante, ¿no? Y estamos trabajando en esa línea. Es más, las pequeñas bolt-on que hemos ido adquiriendo en los últimos años, si veis, están todas alrededor de la sostenibilidad. Y por ser más claro, aunque la sostenibilidad es mucho más que eso, alrededor del medio ambiente, ¿no? De todo lo que son servicios medioambientales, los servicios con un plus de valoración por medio ambiente. Y sin estar en ese mundo que de verdad que no nos gusta, que es el greenwashing, ¿no? No es eso, es estar en un mundo realmente sostenible y poder trasladar a nuestros clientes sostenibilidad. Bueno, vamos al guidance estratégico. Me gustaría también ir un poquito para atrás y hacer un pequeño repaso de lo que hemos ido. Todos, yo creo que prácticamente todos aquí nos conocéis y sabéis que salimos a cotizar el 2016. En una época también complicada, recuerdo, estuvimos a punto de no salir en un momento determinado. Salimos, me parece recordar, justo con Telepizza y Parques reunidos. Y bueno, y aquí estamos. Y aquí estamos, ¿no? Y yo creo que los números que nos acompañan pues, nos permiten trasladar de verdad cierta credibilidad a que lo que decimos lo hacemos, ¿eh? ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque, lógicamente, vamos cómodos en el coche, como se gestiona una compañía de concepción industrial y muy recurrente, ¿no?
Bueno, comentaros que en este periodo pues, los empleados se han multiplicado por más de 2. Pues salimos a bolsa con un poquito más de 5.000, estamos 12.600, me parece, en cierre del 2022. Con un EBITDA salimos de 45 millones, o prometiendo ese año un EBITDA de 45 millones. El año pasado cerramos en 123, este año nos vamos a 150, como vamos a ver. El beneficio por acción ha pasado de 0,14 a 0,30 prácticamente. Y encima hemos retribuido al accionista, digo encima, que yo también soy accionista, pero quiero decir, en este proceso, con más de 110 millones. Quiero decir, a pesar de las circunstancias que nos han rodeado, de esa bandada de estorninos que comentábamos al principio. Simplemente deciros que bueno, pues que estamos más que satisfechos en el cumplimiento y en el development del plan, ¿no? ¿Qué estamos presentándoos a vosotros o qué queremos hacer estos años? Bueno, pues vamos a presentar un plan exclusivamente orgánico. Nos es muy, muy difícil en este momento los movimientos que hay, la propia incertidumbre, nuestros propios acercamientos en el mundo renovable, que nos contará luego Roberto, etcétera, hacer un plan inorgánico. Lo que os presentamos es un plan puramente orgánico que, quiero que os quede claro, no abandonamos para nada el M&A de la compañía. Es algo que seguimos. Evidentemente habrá muchas bolt-on en el proceso, pero si podemos hacer alguna operación de calado, la haremos. Lo que pasa es que en este momento pues no somos capaces de integrarla en este plano. Consideramos que no sería serio. Este año apuntamos a hacer 150 millones de euros de EBITDA. Esto supone un crecimiento en torno al 20 o un poquito más del 20, con una generación de caja operativa de 70 millones. Sería volver al entorno, ahora ya que no vamos a tener EBITDA en nuestras cuentas, porque vamos a hablar de EBITDAs otra vez, sería otra vez volver a un 60% prácticamente de conversión, ¿no? Teniendo en cuenta que en esos 150 millones sabéis que ahora hay una cosa maravillosa, para los que sois economistas, yo soy un pobre ingeniero, que se llama el IFRS 16, que cambia un poco todos los parámetros comparables, ¿no? Pero que lo sepamos, ¿no? Y a partir de ahí, y con referencia a estos números del 23, pues seguir creciendo al menos al 5% en ventas, al menos al 7% en EBITDA y al menos al 9% en generación de flujo. Son, para que nos acordemos de los números, 5, 7 y 9, que sean muy fáciles. Yo dije que no me gustaban nada los impares y entonces Roberto, cuando hizo las tablas, me puso 3 impares para hacerme feliz, ¿no? Y mantener un RONA del 20% y tratar de hacerlo a pesar de tener ciertas inversiones en infraestructuras, que sabéis que tienen unos RONAs totalmente diferentes. Creo que son unas rentabilidades sobre activos espectaculares, y continuar repartiendo al menos un tercio del beneficio neto, ¿no? Y este es el guidance que os trasladamos. Ahora va a continuar la presentación, creo que ahora viene Roberto con la parte de proyectos, como os ha dicho, y bueno, profundizará en algunas cosas que os he contado. Luego Germán nos hablará de servicios y, por último, Patricia hará un poco el revolving de todos los números, de la cultura y de la sostenibilidad.